Buenas tardes. Vamos a ver la meditación de este cuarto domingo ordinario, en donde en este pasaje de San Marcos, ya entramos a los evangelios de San Marcos, que son los que vamos a ver en este ciclo B, nos deja ver la figura de Jesús de una forma diferente. ¿Y por qué lo estamos viendo de una forma distinta? Estamos viendo a un Jesús que está enseñando en una sinagoga. Entonces, los judíos se reúnen en las sinagogas los sábados y hay una persona que pasa al frente a leer las escrituras, las sagradas escrituras, las explica y las enseña. Y este es el papel que está jugando Jesús en este evangelio, está enseñando en la sinagoga. Entonces, no nada más está enseñando, sino que dice el evangelio, hablaba con autoridad. Cuando nosotros pensamos en Jesús enseñando en la sinagoga, podemos pensar en cualquiera de nuestros sacerdotes a la hora de dar una homilía en la misa, ¿sí o no? Sí. Entonces, es esta figura de el templo está lleno, nuestro sacerdote está al frente, está hablando, está dando una homilía, nos está explicando el evangelio. Esa es la figura ya de Jesús como sacerdote, ¿no? Que le enseña a su pueblo, que le explica las escrituras. Nada más que aquí la gente está sintiendo, está viendo que la actitud de Jesús es distinta. Él cuando habla con autoridad. Cuando nosotros oímos a un sacerdote que sabe muy bien el tema del que está hablando, o es un tema que le gusta, que lo apasiona, y lo habla con ganas, con pasión, nosotros también decimos, es que está hablando con autoridad. En el retiro que acabamos de tener aquí el miércoles pasado, en la plática que nos dio el padre Luis Fernando, ¿sí o no sentían que él hablaba con autoridad? Sí. ¿Por qué? Dominaba el tema. Dominaba el tema. Esa es una. La otra, lo había vivido, bien dice Maribel. O sea, se ve que cuando él está hablando de muchas experiencias que él ya tuvo. Y entonces está hablando de algo, no nada más que domina como tema, sino que lo ha vivido. Y entonces cuando tú lo escuchas hablar, tú sientes que habla con autoridad, porque sientes que él sabe mucho más de lo que te está diciendo. Como que te está explicando una parte, pero tú ya estás viendo que su conocimiento es mucho más amplio de lo que él nada más está diciendo, ¿sí o no? Sí. Y por otro lado, tú ves que cuando él está hablando con mucha seguridad de sí mismo, con mucha seguridad en sus palabras. Toda su actitud corporal, su lenguaje corporal es de seguridad. ¿Sí o no? Sí. No está penoso, no está amedrentado, no está titubeando. O sea, él está hablando fuerte, con autoridad, con seguridad, parado al frente. Así lo vimos, ¿sí o no? Y entonces de pronto sucede que cuando oyes hablar a una persona así, puede hablar 1 hora y te parecen 10 minutos. Se te va el tiempo muy rápido. Estás embobado viéndolo y oyéndolo y asimilando todo lo que te está diciendo y se te pasa muy rápido el tiempo. Y así está Jesús en esta sinagoga. Esa es la primera parte del evangelio que nos quiere dejar ver. Está enseñando y enseñando con autoridad. ¿Y qué pasa después? Se aparece esta persona que tiene un espíritu inmundo y que le empieza a gritar de cosas. ¿Quién le está gritando a Jesús? ¿La persona? El espíritu dentro de la persona. Y entonces aquí vemos otra cosa importante. ¿Qué es lo que le grita? ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué vienes a hacer aquí? ¿Qué quieres con nosotros? ¿Qué más le pregunta el espíritu? Porque, bueno, has venido a destruirnos. Has venido a destruirnos. Entonces los espíritus inmundos son los diablos que tenemos por ahí, que de repente pueden posesionar a una persona de una manera más fuerte. Pero entonces estos demonios le están diciendo, vienes a destruirnos. Y lo reconocen, o sea, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Santo de Dios. Fíjense, el demonio le dice a Jesús, tú eres el Santo de Dios y vienes a destruirme, enojado. Lo está enfrentando, enfrente de toda la gente, ¿no? Jesús simplemente voltea y le dice, cállate y salte de ahí, con esa misma autoridad, te callas y te sales. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Se salió? ¿Se salió? Se cayó y se salió. ¿Quién tiene la autoridad sobre el demonio? Jesús. ¿Quién tiene la autoridad sobre el pecado? Jesús.
¿Quién tiene toda esa autoridad en su conocimiento del reino de Dios? Jesús. ¿Y nosotros en dónde estamos ahí? ¿Somos esa persona poseída por el demonio? Claro, tú tienes la imagen de una persona poseída por el demonio y se te hace como una cosa demasiado fuerte. Tocamos madera y Dios nos libre de una cosa de esas. Pero hay muchos demonios. ¿Cuáles son esos demonios? Nosotros podemos ser esa persona que con nuestra mala actitud, con nuestro pecado, con nuestros malos pensamientos, estamos como gritándole a Jesús: ¿y tú quién eres? No me puedes destruir, aquí estoy. ¿Cómo le podemos decir eso? Con el comportamiento, con el egoísmo. Con egoísmo, Con el egoísmo. La lengua que Sí. ¿Vale? La lengua. La lengua tan fea que tenemos, ¿verdad? La lengua tan fea. ¿Cuáles son nuestros demonios? ¿Cuáles son nuestros demonios? Tenemos todos, por naturaleza humana, la condición del pecado, pero tenemos ciertos pecados, cada quien como pecados pegados. ¿Sí o no? De nacimiento, dice. Pecados pegados, algo que Pecado me haces y consiguió un confiesas, pero lo vuelves a hacer, y lo vuelves a confesar, y lo vuelves a repetir, y lo vuelves a confesar. O sea, son pecados que te cuesta mucho trabajo quitarte de encima, pegados al alma. ¿Cómo nos podemos quitar esos pecados pegados al alma? Como si fueran esa mugre que la arrancas con una espátula así pegada a la superficie. ¿Cómo nos quitamos ese pecado? ¿Cuál es la espátula que va a raspar el pecado del alma y la va a limpiar? La oración, los sacramentos, La confesión, la la Y la fuerza del reconciliación, Espíritu los Santo. sacramentos, el Espíritu. ¿Qué le da a Jesús la autoridad? El Espíritu Santo en él, la tercera persona de Dios Padre que está en él, y en nosotros también. Es ese Espíritu Santo maravilloso que nos da la fuerza para quitarnos esos pecados terribles, los pegados, que son como nuestro demonio. ¿Por qué? Porque no lo logra sacar del todo, se regresa. Tenemos también unos demonios por ahí que se llaman malos pensamientos. Esos malos pensamientos que nos llevan a crear sentimientos negativos, que nos llevan a tener actitudes malas, son como demonios chiquitos que están ahí, ¿no? Y entonces a veces tú tienes malos pensamientos que te están bloqueando para una vida buena, para una vida abierta al amor de Dios, para ver las cosas positivas, para ver las soluciones, ¿sí o no? Sí. Malos pensamientos, esos pueden ser muchos de nuestros demonios, y hay que pedir oración por ellos, y hay que pedirle a Jesús que con autoridad nos los saque de encima, porque tenemos que hacer una reflexión en esta semana con esta meditación. ¿Somos de las personas que están viendo soluciones ante todas las cosas, o somos de las personas que están buscando problemas ante todas las cosas? Porque sí se dan, ¿sí o no? Sí. Entonces, tenemos malas actitudes porque siempre estamos teniendo pensamientos negativos, nos estamos volviendo amargosos. ¿Lo amargoso va con Jesús? No. ¿Verdad que no? No. Si sentimos su amor en el corazón, no tendríamos que estar contentos, alegres, tratar de hacer las cosas para bien. Entonces, estos son nuestros demonios, que también nosotros podemos estar como esta persona, ¿no? Y Jesús tiene toda la autoridad para sacarlos de encima. Con la fuerza del Espíritu Santo vamos a confiar en eso. Vamos a pedirle a Dios a través de la oración que saque estos demonios pegados que tenemos encima. Dice la última parte de la meditación. Los vicios también, dice, tenemos costumbres, actitudes y modos que son como vicios que no nos podemos quitar de encima. Esos, ¿no? Dice la última parte de la meditación, si nosotros, papás de niños especiales, ¿dónde está? Si como padres de niños especiales todavía tenemos malos pensamientos por la discapacidad de nuestro hijo, si creemos que tenemos la culpa de su condición, si creemos que son un castigo de Dios por algún error que nosotros hayamos cometido en el pasado, si pensamos que son una cruz difícil de cargar, si pensamos que nos hacen sufrir, todos esos son malos pensamientos. Vamos a quitárnoslos de encima, no vamos a permitir que esos pequeños demonios nos estén dando estos malos pensamientos que muy lejos de ayudarnos a disfrutar a nuestros hijos en la condición que tengan y con la discapacidad que tengan, nos están ayudando a sufrir
por ellos y con ellos, y los hacemos sufrir a ellos también, porque nuestros pensamientos nos crean esas actitudes negativas que los niños tan perceptivos resienten en nosotros. En cambio, si nosotros nos llenamos del amor de Jesús, si le pedimos esa autoridad para sacarnos todos esos malos pensamientos de la cabeza y empezamos a ver todas las bendiciones que nos traen estos niños especiales por las especiales bendiciones que nos traen, vamos a vivirlos distinto, vamos a tener pensamientos positivos con ellos, vamos a verlos de una manera diferente y vamos a saber que nos dan la enorme oportunidad de servirlos y vemos en ellos la humildad de dejarse servir y de todo lo que batallan y batallamos con ellos. Entonces, vamos a pedirle a Jesús que nos quite todos estos malos pensamientos para descubrir la oportunidad que tenemos con nuestros niños especiales, como papás o como catequistas. Entonces, la tarea de esta semana, que tiene que ver con eso, es: haz una reflexión sincera y descubre cuáles son tus espíritus inmundos, cuáles son tus pecados pegados al alma, cuáles son tus malos pensamientos. Y los que no te puedes quitar de encima, y vamos a pedir sinceramente a Jesús que nos ayude a dominarlos. Esa es la tarea de esta semana. Él tiene la autoridad para ayudarnos.